La Asamblea Constituyente ya cuenta con grupos parlamentarios y se comenzará a trabajar en la integración de la mesa directiva. Edwin Hernández nos cuenta los detalles. De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 transitorio de la reforma política, este día deberá quedar instalada la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Y es que dicho mandato señala que la Junta Instaladora no podrá seguir ejerciendo funciones después del 5 de octubre. Por cierto, la Asamblea Constituyente cuenta ya con sus grupos parlamentarios. Se trata de 10 cuerpos políticos al interior del órgano constituyente. El Partido de la Revolución Democrática tendrá el mayor número de diputados con 23, los cuales serán liderados por Dolores Padierna Luna. Morena tendrá 22 legisladores y serán coordinados por Bernardo Batis Vázquez. El Partido Revolucionario Institucional contará con 16 constituyentes y serán coordinados por César Camacho Quirós. Los emanados del Partido Acción Nacional, 15 en total, tendrán como líder a Santiago Krill Miranda. En el caso de los designados por el presidente de la República, han conformado un bloque de 6 diputados denominado Ejecutivo Federal y fungirá como guía Fernando Lerdo de Tejada. Los nombrados por el jefe de gobierno, 6 en total, han asentado en el registro que serán coordinados por Alejandro Encinas. A este grupo se integra el diputado independiente Ismael Figueroa Flores. El bloque de designados por el mandatario capitalino se denominará constitucionalista. Los partidos Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Nueva Alianza contarán con 3 legisladores cada uno. Encuentro Social será coordinado por Hugo Eric Flores Cervantes. Movimiento Ciudadano tendrá a Alejandro Chanona como jefe de bancada. Alejandro Bustos lo será del Partido Verde y el partido Nueva Alianza estará encabezado por Gabriel Cuadri. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.